El Valle de los Reyes es el lugar donde, durante 500 años, yacen los gobernantes de una de las grandes civilizaciones de la historia humana. Durante mucho tiempo creímos que ya lo sabíamos todo sobre ese paisaje de arena caliente y tumbas labradas en la roca. Pensábamos que habíamos excavado cada palmo de aquel desierto, que habíamos radiografiado cada bloque de piedra. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922, con sus 5.000 objetos de oro, alimentó la soberbia idea de que la historia ya estaba cerrada y que el desierto no tenía más secretos que ofrecernos. Esa certeza resultó equivocada. Fue un error profundo y, en muchos sentidos, catastrófico. Durante más de 100 años, mientras millones de turistas recorrían la estrecha y calurosa cámara funeraria del joven faraón, nadie miró verdaderamente más allá del umbral. Lo que la multitud contemplaba no era el final de una historia, sino una puerta. Esa puerta a la que nosotros, cegados por la costumbre, habíamos tomado por un muro pintado sin más, guarda ahora la posibilidad de reescribir los libros de historia. En el silencio aséptico de los laboratorios de ADN del Gran Museo Egipcio en Giza y en las polvorientas excavaciones bajo los acantilados del valle, se desarrolla un acontecimiento que tiene en vilo a egiptólogos, genetistas y físicos de todo el mundo. No se trata de otra momia cualquiera, se trata de un descubrimiento con la potencia de cambiar nuestra comprensión del poder, la religión y la violencia política en el antiguo Egipto. En la tumba identificada como KV62, la cámara de Tutankamón, los instrumentos han detectado presencia de metales y de materia orgánica. La revisión de hallazgos antiguos y olvidados, combinada con los más recientes datos de tomografía computarizada, ha llevado a los científicos hasta un objeto que muchos consideran el santo grial de la arqueología. La pieza que impulsa esta investigación es un cráneo fragmentado y brutalmente dañado, pero que conserva trazas genéticas y morfológicas que cuentan una historia mucho más amplia que la de una sola víctima. Ese cráneo pertenece a una mujer que gobernó 3.300 años atrás, en plena época de la mayor escisión religiosa de Egipto. Su nombre, traducido, alude a la belleza, Nefertiti. La imagen que nos viene a la mente, la célebre e idealizada cabeza de Nefertiti en el Museo de Berlín, con sus facciones perfectas y cuello de cisne, contrasta violentamente con la realidad que revelan los restos analizados por los forenses. El cráneo no narra una historia de esplendor y serenidad, cuenta una historia de crueldad extrema, de asesinato, de venganza póstuma, de terrorismo político y de un intento consciente por borrar a una persona de la memoria del mundo. Comenzamos ahora una investigación detallada e inédita. Partiremos desde la primera microfisura en el muro de la tumba hasta el análisis molecular del tejido óseo. Intentaremos comprender por qué su rostro fue destruido tras su muerte por un golpe brutal. Veremos cómo la tecnología contemporánea puede restaurar la apariencia de la mujer más influyente de aquella época. Intentaremos responder a la pregunta de por qué su cuerpo fue ocultado con tal celo que no lo hallamos durante 3.000 años, aunque al final podría haber permanecido bajo nuestros propios pies. Nuestra pesquisa no arranca con oro ni con lapislázuli, sino con una fotografía digital y la mirada atenta de un investigador que decidió mirar donde nadie había mirado antes. En 2015, el renombrado egiptólogo británico Dr. Nicholas Reeves, vinculado a la Universidad de Arizona, examinaba en un monitor de alta definición las imágenes de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón. Esas fotografías las había tomado la compañía española Factum Arte para reproducir con exactitud la tumba y así proteger el original de la humedad y del hongo causados por el aliento de los visitantes. Al ampliar la imagen del muro norte, aquel que representa el tránsito del joven faraón al más allá acompañado por las divinidades, Reeves distinguió lo que otros no habían visto. Bajo las capas de yeso y pintura amarillentos surgían líneas rectas, grietas regulares y geometrías que no corresponden a la formación natural de la roca, indicios de una puerta tapiada y de yesos aplicados en dos fases diferentes. Reeves formuló una hipótesis capaz de conmover a la comunidad científica. La tumba etiquetada como KV62 no sería la cámara funeraria original de Tutankamón, sino un vestíbulo o corredor,
la entrada a un conjunto mucho mayor y mucho más elaborado. La historia se complica cuando recordamos la muerte repentina del joven rey a los 19 años. Sufrió una fractura abierta en la pierna que derivó en gangrena y, debilitado por la endogamia, la malaria acabó con su vida. La tradición funeraria exigía 70 días para completar el proceso de embalsamamiento y los ritos, tiempo insuficiente para excavar y decorar una tumba real completamente nueva en la roca. Ante la urgencia, los sacerdotes recurrieron a lo posible. Abrieron una tumba preexistente, perteneciente a un antecesor, tapiaron su parte principal y pintaron apresuradamente escenas rituales en el muro que ahora vemos. La pintura ni siquiera había secado del todo cuando la tumba fue cerrada, y la presencia de moho en las paredes y el hallazgo del cuerpo del muchacho en el pasillo atestiguan la precipitación del entierro. Pero, ¿de quién era esa tumba originaria? ¿Quién era lo bastante importante como para reposar en lo profundo de la roca, iluminando a los santos? Reeves propuso: esa tumba pertenecía a Nefertiti, fallecida algunos años antes que Tutankamón. Ella fue su madrastra y, según diversas interpretaciones, su regente. Se cree que asumió el poder como faraón bajo el nombre de Nefer-Neferuaten, es decir, gobernó en solitario. Si su cámara principal fue sellada y luego enmascarada por la tumba del joven rey, su sepultura habría permanecido intacta, protegida por el disfraz de otra. Se desata entonces una carrera entre tecnologías. En 2015, el especialista japonés en radar Hirakatsu Watanabe descendió a la tumba con sus equipos y detectó vacíos y materiales metálicos y orgánicos detrás del muro. La comunidad científica reaccionó escéptica. Los datos de radar pueden interpretarse de distintas maneras. En 2018, un equipo de National Geographic afirmó no encontrar huecos y la teoría pareció moribunda. Sin embargo, en 2020 se produjo un avance tecnológico decisivo. Un equipo egipcio encabezado por el exministro de Antigüedades, Dr. Mamdouh El-Damati, junto a geofísicos británicos, utilizó un radar de penetración terrestre de alta frecuencia, 2 GHz, capaz de ver a través de la piedra con una resolución cercana al centímetro. El informe que publicaron en la revista Nature fue explosivo. No hallaron un vacío amorfo, sino una anomalía definida en forma de corredor situado al norte de la cámara funeraria. La anomalía tenía aproximadamente 10 metros de largo y 2 metros de altura. El comportamiento de la señal indicaba que ese corredor no estaba vacío. La lectura variaba, señalando la presencia de objetos, piedras, madera, posiblemente oro, detrás del muro. En ese instante, cobra fuerza la posibilidad de que exista una parte desconocida de la tumba KV62. Mientras ingenieros discuten cómo perforar sin dañar frescos considerados patrimonio de la humanidad, los biólogos adoptaron otra ruta y volvieron la mirada a un hallazgo de 1890. El arqueólogo francés Victor Loret había descubierto la tumba KV35, la de Amenhotep I, y en una cámara lateral y polvorienta yacían 3 momias, lanzadas al suelo, con vendas sueltas y joyas arrancadas por bandidos antiguos. Se trataba de momias sin sarcófagos ni nombres, entre ellas una anciana con cabello largo, años después identificada como la Gran Reina Tille, la abuela de Tutankamón, un joven con una coleta, probablemente un príncipe, y una mujer joven a la que los egiptólogos denominaron la Dama Joven, inventario K535IL. Durante largo tiempo se la consideró una figura secundaria, una concubina o hermana sin relevancia histórica, arrojada al escondite como resto de saqueos. Sin embargo, lo que queda de su rostro es estremecedor. La parte inferior de la cara fue destrozada por un golpe contundente. La mandíbula inferior fue arrancada, los dientes expulsados, la cuenca del ojo derecha y parte de la nariz fracturadas por un impacto de una violencia extrema. Se pensó que los ladrones lo hicieron para sacar amuletos de oro de la boca o del cuello, pero el análisis moderno mediante tomografía revela que la herida no muestra señales de curación, lo que indica que el golpe fue infligido en el momento de la muerte o inmediatamente después, y la naturaleza misma de la lesión apunta a algo más que un robo pragmático, expresa odio. En la concepción egipcia,
El ritual de abrir los labios permitía al alma respirar y pronunciar su nombre ante Osiris. Sin boca, sin voz, sin nombre, el difunto quedaba condenado a la inexistencia. Destruir la boca equivalía a ejecutar el alma y borrarla para la eternidad. En 2010, se realizó el primer análisis de ADN a gran escala de las momias reales bajo la dirección de Zahi Hawass, que arrojó una revelación. La dama joven resultó ser la madre genética de Tutankamón y, a su vez, hija biológica de Amenhotep y de la reina Tille. A pesar de ello, su nombre permanecía oculto, porque el ADN no otorga nombres. En 2023, un grupo de poligenetistas empleó la secuenciación de nueva generación para ensamblar genomas a partir de fragmentos mínimos y comparó el ADN mitocondrial de la dama joven con otras momias de la época de Amarna. La pieza del rompecabezas empezó a encajar. Marcadores genéticos, la forma del cráneo y la dolicocefalia característica del arte de Amarna y de esa familia apuntaban a que no se trataba de una concubina anónima, sino de una gran consorte real, de quien llegó a portar la corona. Si esa mujer no era Nefertiti, ¿por qué yacía en un montón de escombros, sin oro ni pompa? La respuesta parece hallarse detrás del muro de la tumba de Tutankamón. La teoría de Reeves se transforma entonces en un drama criminal. Detrás del muro no habría solo un cuerpo, sino la sepultura original de quien fue arrastrada de su sarcófago de oro. Los sacerdotes de Amón, que recuperaron el poder tras la muerte del hereje Akenatón, odiaron a Nefertiti por representar la revolución religiosa. La narrativa sugiere que abrieron su tumba, extrajeron la momia del ataúd de oro, destrozaron su rostro con un garrote para impedir que su alma hablara y arrojaron el cuerpo mutilado a la KCK-V35, escondiéndola entre otros restos para despojarla de su dignidad y grandeza. No obstante, el cráneo conservó huellas que los agresores no supieron leer. En el hueso frontal aparecieron microindentaciones compatibles con el uso prolongado de una banda ceñida a la cabeza, banda que en vida sostenía el doble uraeus, las dos cobras de oro. Solo un soberano llevaba dos uraei, no una simple esposa. Ese detalle apoya la idea de que, tras la muerte de Akenatón, Nefertiti gobernó bajo un nombre regnal, y que la violencia que sufrió fue la de un asesinado como rey. Desde la mirada forense moderna, la violencia es aún más clara. El doctor Aidan Dodson, de la Universidad de Bristol, junto a un equipo de patólogos de campo, realizó escaneos detallados con un tomógrafo y describió un traumatismo facial de una brutalidad extrema. Un golpe que impactó en el lado izquierdo de la mandíbula, destrozando el hueso y desplazando fragmentos hacia el seno maxilar. La pérdida instantánea de conciencia y la probable muerte por shock doloroso, aspiración de sangre o lesión cerebral son escenarios verosímiles. Además, en el tórax se aprecian costillas rotas de forma tosca. No se trata de la incisión precisa de los embalsamadores, sino de un trabajo de carnicero. Todo ello refuerza la hipótesis de un asesinato en el contexto de un golpe palaciego. Amarna, la ciudad del disco solar levantada por Akenatón, estaba en declive. La economía flaqueaba. Una epidemia, posiblemente originada en territorios sirios, diezmaba a la población y enemigos como los hititas presionaban las fronteras. Tras la muerte de Akenatón, Nefertiti quedó sola frente a la supervivencia de la dinastía. Se sabe que envió una carta desesperada al rey hitita suplicando que le enviara a un hijo como esposo y rey, porque no tenía un varón apto. Esa carta es un grito de auxilio, pero la ayuda llegó demasiado tarde. El príncipe hitita fue asesinado en la frontera y la situación interior se tornó insostenible. Nefertiti probablemente fue eliminada en sus cámaras durante un golpe organizado por el comandante militar Horemheb o por los sacerdotes de Amón, y su cuerpo pudo ser profanado ritualmente para privarla del habla en la otra vida. Aún así, hay detalles desconcertantes que introducen matices y esperanza. En la cuenca ocular izquierda del cráneo, a pesar de la destrucción, se conserva un ojo artificial implantado por el embalsamador. Si la odiaban tanto, ¿por qué embalsamarla de manera tan cuidadosa? ¿Por qué, pese al rostro hecho trizas, el cuerpo estaba envuelto con lino de alta calidad y junto a él,
En el mismo montón de despojos se halló una mano rota, cerrada en puño, y que aún sujetaba cetros reales que más tarde robaron los saqueadores. Es posible que Nefertiti tuviera protectores clandestinos, quizá el joven Tutankamón, que profesaba afecto por su madrastra, que intentaron preservar su integridad funeraria. Tal vez la ocultaron primero en su propia tumba detrás del muro y, cuando volvieron a saquearla, trasladaron su cuerpo a la caché KV-35. La relación entre Nefertiti y la tumba de Tutankamón adquiere otra pista en la famosa máscara de oro que hoy se conserva en el Cairo. Con 11 kilogramos de oro puro, esa máscara es el símbolo más reconocible del antiguo Egipto. Tras una restauración desafortunada en 2015, cuando la barba de la máscara se desprendió y fue recolocada con epoxi, los científicos tuvieron la oportunidad de analizar el interior de la pieza. Los estudios espectrales mostraron diferencias en la composición del oro entre el rostro y el tocado. El contenido de plata y cobre varía, lo que sugiere que el rostro fue soldado a un tocado ajeno. La máscara habría sido ensamblada a partir de componentes distintos. Además, en una cartela dorada del hombro apareció una inscripción borrada. Mediante técnicas de escaneo se leyó el nombre original, Ankeperure, que fue uno de los nombres de trono asociados a Nefertiti cuando ejerció como faraón. Con estos datos, los investigadores se sienten en torno al 90% seguros de que la máscara no fue creada para un muchacho, sino para una mujer. Detalles como orificios en los lóbulos de las orejas. En el arte egipcio, los hombres adultos no suelen representarse con pendientes abiertos. Refuerzan la interpretación de que la pieza fue reutilizada y adaptada. Si todo esto es correcto, muchas de las riquezas de Tutankamón serían objetos reciclados de una sepultura femenina. Un pequeño sarcófago con caderas demasiado anchas y senos esculpidos, vasos canopos con rostros femeninos que no corresponden al joven rey, un trono remozado. La explicación sería práctica y apresurada. Tras la muerte súbita de Tutankamón, los sacerdotes tomaron los objetos de la tumba tras el muro, renombraron inscripciones y los depositaron en la cámara accesible, dejando a la mujer sin su ajuar. Esto explicaría por qué su cuerpo podría haber sido descartado o escondido sin sarcófago. ¿Cómo pueden hoy los científicos ver a través de muros milenarios sin dañarlos? No se permite perforar los frescos porque en 3000 años las vibraciones podrían hacerlos desmoronarse. Se recurre a la tomografía por muones. Los muones son partículas elementales provenientes del espacio que atraviesan constantemente la Tierra. Al cruzar roca y huecos, se comportan de manera distinta, y con detectores sensibles colocados en galerías cercanas y tras meses de observación, los físicos obtienen una imagen radiográfica del interior de la montaña. Fueron precisamente los muones los que confirmaron la presencia de vacíos significativos detrás de los muros norte y oeste de la cámara, con espacios de geometría regular que la naturaleza no genera en la piedra caliza. También se emplea la termografía infrarroja. Cámaras que siguen el ciclo térmico día-noche muestran cómo una sección del muro se enfría y calienta a distinto ritmo, señalando la existencia de un hueco detrás y la presencia de corrientes de aire que se filtran por microfisuras en el yeso. Finalmente, las lecturas de radar publicadas en 2024 en Nature señalan la presencia de metales, con señales compatibles con oro y bronce, junto a materia orgánica como madera, tejido y huesos. La hipótesis que toma cuerpo es la de un doble enterramiento. Detrás del muro estaría la cámara original de Nefertiti con objetos de gran tamaño, arcas con dorado exterior y un sarcófago de cuarcita, demasiado pesados o voluminosos para arrastrar por el estrecho corredor, de modo que se sellaron y se pintó encima. Cuando Tutankamón murió, se le colocó en el anexo improvisado. Esta explicación también arroja luz sobre la peculiar orientación y traza de la tumba de Tutankamón, única en el valle, por su giro a la derecha y por elementos arquitectónicos que evocan simbologías femeninas y de renacimiento, rasgos que gritan, en cierto modo, que aquello fue concebido originalmente para una reina. Los escépticos sostienen que detrás del muro solo hay escombros. Los optimistas, siguiendo a Reeves, sostienen que allí duerme la belleza intacta, la momia de Nefertiti o lo que quede de ella tras el pogromo.
Podría haber asimismo archivos de Amarna, papiros, que, si existen, ofrecerían luces determinantes sobre el período más oscuro y convulso de la historia egipcia, el origen de la plaga, el motivo de la locura religiosa y la identidad de los asesinos. Para cerrar la cadena probatoria hace falta aún una comparación de ADN definitiva. Para confirmar que la dama joven es Nefertiti, los científicos deben cotejar su ADN con el de las descendientes atribuidas a ella. Además de Tutankamón, ella habría tenido 6 hijas. Las supuestas momias de 2 de esas hijas, Ankenamun y Meketaten, se hallan en la tumba KV21, y la prueba final de líneas mitocondriales está prevista entre 2024 y 2025. Mientras tanto, la reconstrucción facial a partir del cráneo, realizada por la escultora forense Elizabeth Daines, muestra una similitud asombrosa con la cuadrícula anatómica que usó el escultor de la célebre cabeza. Pómulos altos, mandíbula definida, la forma de los ojos y el cuello largo y elegante coinciden hasta en los puntos medidos. La ciencia evita la mística, pero la concordancia entre el perímetro craneal y la proporción del busto de Thutmose impresiona. El mundo se halla ahora al borde de un descubrimiento que tendría un impacto comparable al hallazgo de 1922. Zahi Hawass, antaño feroz crítico de la teoría de la sala oculta, encabeza hoy las excavaciones y prepara una operación de infiltración, consciente de que, si no lo hace, otros lo harán. Ingenieros de la Universidad de Leicester están desarrollando un microdrón diseñado para deslizarse por un orificio de apenas 10 milímetros practicable en un punto discreto del fresco. Ese dispositivo, dotado de fibra óptica y cámara de alta resolución, podría filmar en la oscuridad detrás del muro. Si en la pantalla aparece un destello dorado, el mundo cambiará. Se vería una cámara en la que nadie ha entrado en 3.300 años y se respiraría, por primera vez en milenios, el aire de la era de la herejía. La conexión entre el cráneo mutilado hallado en la caché y la anomalía detectada tras el muro es parte de una misma cadena de evidencias. Sospecha de asesinato, robo y falsificación a escala imperial. Nefertiti, a quien intentaron borrar del registro golpeándole la boca, destruyendo sus templos y tapiando su nombre, parece rescatarse lentamente del olvido. Su mirada, aún desde las cuencas vacías del cráneo, vuelve a hipnotizar al mundo. La investigación continúa y tarde o temprano, la pared cederá.